Entonces vamos a hablar acerca del manejo de múltiples víctimas por enfrentamientos armados. Estos son los objetivos que tracé para la charla. Primero, describir el contexto y las estadísticas de los enfrentamientos armados y su relación con las múltiples víctimas, enunciar las principales armas y lesiones involucradas y documentar las posibles estrategias de manejo de múltiples víctimas secundario a enfrentamientos. Ese es el contenido que se deriva de esos objetivos y declaro pues que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Cuál es el contexto de estos enfrentamientos armados y estas múltiples víctimas? Básicamente se define como estos incidentes de múltiples víctimas que son intencionados, ya sea desencadenados por uno o por más agresores. Estos enfrentamientos armados involucran básicamente tres aspectos: los actos terroristas, los enfrentamientos armados como tal y las manifestaciones no controladas. ¿Qué vamos a tener de desventaja en estas situaciones? Y es que no solamente podemos tener un foco, sino que podemos tener múltiples focos simultáneos que obviamente nos van a aumentar pues la catástrofe y va a aumentar obviamente las víctimas. Y está claro que los equipos de emergencia también pueden ser incluso atacados o ser víctimas de estos enfrentamientos, y se ha documentado que el objetivo pues, pueden ser objetivo principal más o menos en el 2% y como objetivo secundario en el 0,9%. ¿Qué vamos a tener entonces? Entonces vamos a tener un número elevado de víctimas que, como ya sabemos, pues esto va a llevar a un desequilibrio de recursos en el lugar y las necesidades asistenciales. Y algo muy importante, y es que no vamos a tener una zona segura, que es lo que siempre hablamos, digamos que en la mayoría de escenarios de desastres. Es muy difícil asegurar esta zona, va a ser dinámica y va a ser también difícil de definir. Y lo otro es que las armas utilizadas pues van a tener unos patrones no habituales para nosotros. Entre esos pues vamos a tener los explosivos, las armas de fuego y las armas nucleares, radiológicas, biológicas o químicas de las que hemos hablado también durante la mañana. ¿Qué tenemos entonces en las estadísticas? Este es un estudio recién publicado que hizo un análisis entre el 2000 y el 2018 en Europa. Lo hicieron pues unos españoles, y ellos encontraron que habían 373 eventos entre esas fechas de múltiples víctimas de manifestaciones, intención o incluso atentados terroristas. De esas, 15.000 víctimas fueron las que ellos documentaron, y de esos 3.656 fallecieron. Donde se presentaron la mayoría de víctimas o la mayoría de eventos, en Rusia fue casi el 50%, seguidos de Ucrania, España y Francia. ¿Qué otra cosa encontraron ellos? Entonces, la principal arma que se utilizó eran los explosivos, seguidos pues de arma de fuegos y vehículos de motor, que por ejemplo, el vehículo de motor estaba relacionado con un alto de víctimas respecto al número de incidentes, como ustedes lo pueden ver acá. Segundo, que el objetivo primario o los afectados primarios eran los civiles, seguido por las fuerzas y los cuerpos de seguridad. Y tercero, que se producían en vía pública. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gran cantidad de eventos, de desastres que están intencionados y donde principalmente el objetivo son los civiles. Pero ¿qué pasa en Colombia? Entonces, tenemos que más o menos desde 1810, y esta es una línea de tiempo, un poco a grosso modo, donde describen todos los eventos que se han presentado en Colombia, o los más grandes eventos que se han presentado relacionados con ataques terroristas y desastres intencionados. Y vemos que, pues, que desde hace mucho tiempo ya llevamos en esto, digamos que casi toda la historia de Colombia, y que aunque posterior al acuerdo de paz ya en el 2017 se han disminuido los eventos terroristas, pues aún así se siguen presentando en nuestro país. ¿Qué estadísticas tenemos respecto a a las víctimas de este enfrentamientos armados? Entonces tenemos que las cifras del conflicto colombiano entre 1964 y 2007 vamos a encontrar dividido en homicidios y muertos directamente por el conflicto. Tenemos más de 600.000 casos de homicidios,
y de muertos por conflicto, como ustedes pueden ver acá, más de casi 100.000 casos o víctimas, de los cuales de esos, pues los principales, así comparado con como lo vimos en la parte internacional, pues con los civiles serían los más afectados. Pero ¿qué tenemos de la parte médica? Principalmente en Colombia tenemos estudios y descriptivos del Hospital Militar Central, del grupo de trauma. En este es una revisión que se hizo desde el 2012 al 2014, donde se documentaron 917 heridos en combate, con una mortalidad aproximada de 1.7%. ¿Y ellos qué encontraron? Entonces, cuando ellos compararon este número de heridos, pues encontraron que la mayoría de lesiones que tenían estas víctimas eran amputaciones y pues como ustedes ven cuando ellos lo compararon con los amputados en general en Colombia, pues ellos tenían una gran parte, casi un poco más del tercio de esos amputados de heridos en combate. Y cuando revisaron si estas víctimas se presentaban en la zona rural o urbana, pues como vemos, digamos que principalmente en la zona rural es que se van a presentar estos eventos. Y que este es otro estudio descriptivo que se realizó entre el 2013 y el 2012, donde evaluaron también en el Hospital Militar Central por el Grupo de Cirugía General, que hace parte de ese grupo de trauma, evaluaron qué tipo de elemento o qué tipo de arma era el más común. Ustedes pueden ver que pues definitivamente el más común en este caso fue la herida por arma de fuego, pero seguida de los explosivos, como ya habíamos visto anteriormente, y donde ellos separaron las minas, pero que tienen directamente relación con la parte explosiva. Entonces, digamos que para no irnos tan en la zona rural ni tan en la parte militar, los enfrentamientos armados también tienen, como había dicho antes, incluido esos enfrentamientos en la parte civil y eso nos incluye las manifestaciones no controladas. Esta es una foto del 2021 del paro nacional y de las manifestaciones que se dieron en esa época y este es un balance general de esa misma fecha donde podemos ver las múltiples concentraciones que se dieron en la ciudad de Bogotá y en otros departamentos y la afectación nuevamente a la población civil, donde los civiles fallecidos más o menos estaban relacionados entre 24 hasta esa fecha, estaban documentados 24 directamente relacionados con la protesta y otros que estaban tanto en proceso de verificación como en que definitivamente no tenían ninguna relación. ¿Dónde se presentaron esos civiles principalmente en estas ciudades que fueron con las que tenían pues mayor obviamente concentración y se encontraron que 1.147 civiles estaban lesionados principalmente por armas cortopunzantes, armas de fuego y más adelante vamos a ver también por gases lacrimógenos. ¿Qué afectación tuvo la parte de Policía Nacional? Pues realmente solamente fueron 2 uniformados fallecidos que se presentaron en Soacha y en Cali, directamente con herida cortopunzante y arma de fuego, y sí hubo 1.477 uniformados lesionados, que algunos pues en esa época ya continuaban hospitalizados, solamente 3 que estaban obviamente relacionados con la severidad de sus heridas. Entonces, ¿qué vamos a tener principalmente o cuáles van a ser los mecanismos y lesiones involucradas principalmente en esto? Entonces, como ya hemos visto de acuerdo a la estadística, los explosivos son uno de esos principales y ¿qué vamos a tener con este, digamos que elemento involucrado? Es que su potencia va a depender, pues obviamente de la composición que tenga, del medio en el que se produce, si se produce en un sitio cerrado, si se produce en un sitio abierto, de la distancia a la que estén las víctimas, obviamente las características propias de las víctimas, porque pues vamos a tener población mucho más vulnerable y la zona anatómica en la que se dé la afectación. Y todo esto pues nos va a llevar el conjunto como tal de la capacidad letal que va a tener ese explosivo. Pero qué lesiones vamos a tener como tal. Entonces, esto es un artículo también descriptivo donde nos muestra, dividido por el ABCD, qué podríamos encontrar o cuáles serían esas lesiones más frecuentes en la evaluación de nuestro ABCD. Entonces, ustedes pueden ver que principalmente una de las que se repite pues, durante toda la evaluación es la hemorragia,
¿sí? Pero también tener en cuenta que esa explosión vamos a tener traumas contusos y traumas por cuerpos extraños, que nos van a generar, obviamente, tanto lesiones en la vía aérea como en las lesiones pulmonares, y obviamente que nos van a generar incluso lesiones a nivel hemodinámico, pues principalmente por sangrado. No menos importante, también podemos generar traumas, ya sea también por la onda explosiva, traumas a nivel del sistema nervioso central, y pues que van a estar, digamos que relacionados con el tratamiento en cada caso, que no es el objetivo de la charla, pero que hay que tenerlo en cuenta y pues cuando vamos a evaluar el ABCD, tenerlo, digamos que presente siempre que vamos a tener todo este tipo de lesiones. El segundo mecanismo y lesión involucrados es las armas de fuego, que fue uno de los más comunes en Colombia, y básicamente su letalidad y su tipo de lesiones van a estar relacionados pues con la balística y el sitio anatómico afectado. Esta es una tablita donde nos comparan los escenarios civiles y los escenarios militares, y para nadie creo que, digamos que es algo escondido, y es que en los escenarios militares pues vamos a tener mucho más agresividad, mucha más lesión y obviamente mucha más letalidad. Entonces acá podemos ver que el tiempo para el tratamiento pues va a ser mayor porque, como dijimos, todas estas lesiones, la mayoría van a ocurrir en la zona rural. El arma utilizada generalmente es de mayor alcance y de múltiples lesiones. El recorrido del proyectil pues generalmente va a ser indescriptible porque va a haber múltiples armas por todo lado, básicamente que van a estar generando impacto. Generalmente los órganos afectados pues van a ser múltiples precisamente por esto, y la fragmentación de los proyectiles va a ser mucha o van a ser múltiples, y los números de proyectiles, como dije, pues van a ser varios. Respecto digamos que al tercer mecanismo involucrado, son las químicas y los biológicos. En estos, pues, afortunadamente, como dijo el doctor Daniel, pues no tenemos tantos casos y no son tan frecuentes, pero que si en el llegado caso se dieran, pues vamos a tener definitivamente una destrucción masiva, y va a haber aunque haya una poca exposición, va a haber una gran afectación. ¿Qué tenemos principalmente y que tenemos que tener en cuenta? Que sí nos podemos enfrentar respecto a armas químicas, y es los gases lacrimógenos o los mal llamados gases lacrimógenos. Y hay que tener en cuenta que el gas lacrimógeno como tal engloba otros tipos de gases y otros tipos de sustancias, pero pues que esta arma como tal no va a ser letal, y que lo que va a generar es una incapacidad temporal, una irritación básicamente de la piel y de las membranas mucosas, pero que igual puede generar en otros sistemas algunas alteraciones, pues como dije, principalmente va a afectar la zona de mucosas, tanto ocular como nasal, pero que puede generar también síntomas a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, neurológico y en la piel. Obviamente esto va a depender de las características del paciente y de la exposición que vaya a tener ese paciente. Se han descrito casos de letalidad, sí, algunos bastante viejos, pero estaban relacionados directamente con el daño que hacía en la vía respiratoria, con esa hiperactividad que se podría generar en la vía respiratoria, y estaban relacionados con concentraciones excesivas, espacios confinados y exposiciones prolongadas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Digamos que ya teniendo de base este contexto y estas armas que podrían generarnos las lesiones, y es unas estrategias de manejo. Entonces, respecto a las estrategias de manejo, definitivamente lo que vamos a desencadenar en nuestra mente es un desastre. ¿Y qué vamos a tener de pasos para poder manejar este desastre? Primero, que se ha detectado y declarado. Segundo, la activación del sistema comando incidentes. Tercero, la seguridad, que como dije, puede ser dinámica en estos escenarios. Tercero, cuarto, la identificación de los riesgos, los soportes, el triage y el tratamiento que ya nos habló la doctora Natalie, la evacuación y ya la recuperación. Entonces, para esto vamos a tener dos escenarios. Uno que pues básicamente es el prehospitalario, del que hemos venido también hablando durante la mañana, y el otro a nivel intrahospitalario, donde
digamos que hay mayor impacto, obviamente a nivel prehospitalario, aunque no tenemos tanta participación como emergenciólogos, digamos que debemos tener en cuenta para un futuro entrenamiento y una futura intervención, y es básicamente, primero, la seguridad y el control estricto de la zona. Recordemos que no queremos más víctimas. Segundo, va a haber un despliegue de unidades de rescate, que en este caso, pues en Colombia están las atenciones de prehospitalarios. Y lo otro es, primero, evitar la visión en el túnel. Entonces, ¿qué significa esto? Y es que al llegar al área o al llegar a la escena, no podemos enfocarnos simplemente en lo que está evidente, sino como dije, pues es un área donde la seguridad es demasiado dinámica y que deberíamos tener una visión global y no solamente de donde está, digamos que peor la escena. Cuarto, el triage, pues que ya la doctora Natalie nos habló de este. Y quinto, la evacuación y la circulación de vehículos unidireccional. Esto es muy importante y se hace mucho énfasis en la medicina básicamente táctica de estos escenarios, y es que esa coordinación de la circulación de vehículos es muy, muy importante, pues porque va a generar también menos víctimas. ¿Qué diferencias hay entre la atención prehospitalaria, digamos que en un escenario civil y en un escenario pues militar? Nuevamente, el área pues es muy diferente, el área de seguridad es muy diferente. Como dije, casi siempre es insegura en la parte militar. Eh, Mantener el paciente en un estado de salud óptima no siempre se puede realizar en la zona militar, y hay que tener en cuenta que pues si es en medio de un combate, pues va a tener que continuar ese combate en caso de que lo requiera. Las instalaciones hospitalarias son fijas en el lado civil, en el lado militar definitivamente no tenemos instalaciones hospitalarias fijas. El tipo de entrenamiento en el civil es muy convencional, pero el entrenamiento en las zonas militares o en los enfrentamientos militares debe ser no solamente médico, sino también debe ser táctico y operativo. Y en los equipos de operación, pues definitivamente en la civil podemos contar con todas las herramientas, pero en la parte militar, pues muchas veces no las tenemos. Entonces, como pues ya habíamos hablado antes, esto va a generar unas zonas de delimitación para poder realizar ese triaje, esa descontaminación y ese rescate de heridos. No voy a enfatizar en esto porque ya lo habíamos visto antes, pero importante es que la atención prehospitalaria siempre va a generar un triage, digamos que primario, y segundo, va a generar una salida hacia el hospital o una evacuación hacia el hospital. Pero ¿qué diferencias hay entre esas zonas en la parte táctica de la medicina? Entonces, primero, en la zona caliente, pues tenemos que tener en cuenta que hay que continuar con una misión que se está desencadenando, que va a haber digamos que unas estrategias de tratamiento primario, como por ejemplo los torniquetes. Ya en la zona tibia, pues nosotros podríamos intervenir un poco más, ya realizar una estabilización en lo posible, y que ya involucraría no solamente la parte táctica, sino también la parte médica. Y en la zona fría, pues obviamente ya involucra la evacuación, ya sea por vía aérea o a través de vía terrestre, y que ya va a generar un traslado a un hospital para una estabilización posterior y obviamente una intervención totalmente médica. ¿Y qué va a pasar entonces a nivel hospitalario? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que nos llegan, digamos que múltiples víctimas y que vienen procedentes de estos enfrentamientos armados? Primero, pues obviamente si ya tenemos una activación de este desastre, pues hay que activar también unas estrategias de organización a nivel hospitalario. ¿Cuáles serían esas? Las altas tempranas, cancelar procedimientos selectivos, aumentar la disponibilidad de camas, instalación de catres en espacios abiertos, activación de personal de turnos adicionales y aumentar los equipos, pues obviamente de suministros y productos farmacéuticos. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Activar una red para cooperación de otros establecimientos de salud, centros de atención alternativos, como por ejemplo escuelas, universidades, obviamente un centro de comunicación entre esa red, y planes de transporte, no solamente de los heridos, sino planes de transporte también para el personal que quiera llegar a la institución y que sea, digamos que de activación de esos turnos adicionales. Ojo,
También van a haber muchos voluntarios, van a haber donaciones de bienes y van a haber pues también donaciones de servicios, pero eso también tiene que tener una organización y alguien debe estar encargado de eso. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? Entonces, lo que nos caracteriza, organización y liderazgo, principalmente para poder tener la capacidad de cuando llegan esos pacientes, poder decir qué vamos a hacer, si es necesario hacer un nuevo triage y delegar funciones. ¿Qué podemos evaluar? El tipo de lesión para cada manejo específico, pues con un manejo específico, y evaluar la letalidad, obviamente relacionado con ese nuevo triage, y por supuesto tener las herramientas al lado de la cama como la ecografía, como lo vemos en la imagen. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esta revisión? Primero, tenemos, para nadie es una, digamos que creo que es algo, no es nada oculto que Colombia es un país con alto riesgo de enfrentamientos armados y que pueden ir en tendencia, como hemos visto también en otros países, a pesar de que ya tenemos un proceso de paz, pues igual no nos descarta que no tengamos enfrentamientos armados. Tener en cuenta que múltiples víctimas no significa un montón de pacientes, sino también significa pacientes muy con lesiones de mucha gravedad. Y primero, pues hay que definitivamente evaluar el estado de la preparación para emergencias en nuestros hospitales, establecer planes de respuesta y, importante, asesoría a la comunidad porque nos pueden ayudar ante la respuesta inicial y estrategia de protección de espacios públicos, porque como vimos, los principales enfrentamientos o los principales actos intencionales se relacionan tanto con la población civil como en espacios públicos. ¿Listo? Muchas gracias.